Buenos días, jóvenes. Continuando con el estudio de las funciones sobre los espacios vectoriales, vamos a ver los que se denominan formas cuadráticas. Hemos visto ya las formas bilineales simétricas y las formas bilineales antisimétricas. A partir de las formas bilineales simétricas, nosotros obtenemos un tipo bastante particular y de gran importancia en la física, en la geometría, en la matemática en general, a las cuales nosotros denominamos formas cuadráticas. Vamos a ver la definición. Esto en general vamos a decir lo siguiente. La función numérica que se obtiene si en la forma bilineal, en cualquiera, ¿está claro? En cualquier forma bilineal, simétrica, y aquí vamos a poner f de xy, colocamos que el y es igual al x, se denomina forma cuadrática. ¿Está bien? Y nosotros la vamos a denotar de esta forma, fxx. Entonces, una forma cuadrática se obtiene si nosotros en una forma bilineal simétrica reemplazamos el segundo argumento, o sea, ponemos que los dos argumentos son iguales. Los dos argumentos son iguales. Existen varias formas de definirlo. En algunos ustedes van a encontrar de que es una función la cual satisface lo siguiente, que f de el vector que nosotros estamos aplicando es igual a f de menos el vector, eso nos da la simetría, y nos da también el hecho de que se asocian con una forma bilineal. Esta f de b está asociada con una forma bilineal. Esta forma bilineal asociada tiene una característica particular y ahora lo vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetir, existen diferentes formas, pero en el tratamiento que hemos hecho, esto nos lleva de manera más directa a esta definición. Bien, ahora hacemos lo siguiente. Bien. La forma bilineal f de xy que se obtiene a partir de una forma cuadrática de la siguiente forma, como un medio de f de x más y, Fíjense, esta es una forma cuadrática, menos f de x, menos f de y, se denomina, este proceso es lo que se conoce como polarización, ¿está bien? Se denomina forma polar de la forma cuadrática. Entonces, de esta manera nosotros podemos relacionar una forma bilineal
con una forma cuadrática. Es decir, si nosotros tenemos una forma bilineal y ponemos el mismo argumento para las dos variables, obtenemos una forma cuadrática. Si nos dan una forma cuadrática, nosotros podemos, por medio de esta expresión, hallar la forma bilineal asociada, a la cual llamamos forma polar. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces tenemos, dígame, ¿alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Hay alguna relación entre el X y el Y? En esa forma bilineal que pues, En esta no. puede que sea arbitrariamente cualquier X y cualquier Y. Aquí es cualquier X y cualquier Y. Vamos a ver. Vamos a decir lo siguiente. Sea, voy a denominarlo así, Q de X, una forma cuadrática. Aquí tengamos en cuenta lo siguiente. F de X y como forma bilineal es, ¿qué cosa? Es una función de dos argumentos. Si yo pongo que Y X son iguales, esto que tenemos acá es una función de un solo argumento. ¿Está claro? Entonces, voy a hacer lo siguiente mejor. Aquí voy a decir de que lo voy a representar esto como un Q de X. ¿Está claro? Es decir, esta forma cuadrática expresada en términos de su forma bilineal lo expreso de esta manera. Entonces, ahora vamos a ver cómo queda esta expresión. Vamos a tener nosotros vamos a llamarle así, bueno, f de x, y va a ser una función que se obtiene a partir de esta forma cuadrática, donde el argumento es x más y menos la forma cuadrática con x menos la forma cuadrática con y. Creo que esta forma de expresarlo es más clara que esta, para diferenciar de que estas son formas cuadráticas y esta es forma bilineal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá, en este caso. ¿Qué características tiene esta función? Si en esa función nosotros ponemos, por ejemplo, f de x, f de yx, vamos a obtener un medio de q y más x menos q de y menos q de x. Pero la forma cuadrática, este es el mismo vector que este, es decir, la suma es conmutativa, así que este es lo mismo, este es igual que este es igual que este. Significa que de estos dos nosotros tenemos que f de x, y es igual a f de y, x. Con lo que hemos demostrado que esta forma bilineal es simétrica y podemos demostrar también la bilinealidad haciendo la relación con las sumas. Es decir, ya los dejo para que ustedes lo hagan, en todo caso jóvenes. Podemos poner nosotros, buscar el f de alfa x más beta, o en todo caso, disculpen, coma beta y. Ustedes reemplazando esto y aplicando las propiedades para estas relaciones, van a obtener de que esto también es una forma bilineal, o sea, es decir, van a poder demostrar que es una forma bilineal simétrica, con lo cual queda establecida la relación. ¿Eso quedó entendido, jóvenes? No sé si respondí a la pregunta. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, bien, continuemos con la definición de forma cuadrática, o la caracterización, mejor, de forma cuadrática.
Nosotros siempre los caracterizamos estableciendo una base. Dada la base, vamos a usar E1 hasta E sub n de nuestro espacio vectorial B. Vamos a tener lo siguiente. Esta, voy a denominarlo así, Q de X, que viene de un F de XX. Creo que voy a utilizar esta notación. Jóvenes, está bien si utilizo esta notación para referenciar uno, la forma cuadrática, y esto, la forma bilineal, o sea, cómo es que la obtengo reemplazando el mismo argumento. ¿Sí? Sí, parece claro. Muy bien, entonces, esta es una forma bilineal. Significa que vamos a tener nosotros lo siguiente: C11 x1 al cuadrado más C12 x1 x2 más C1n x1 xn más, aquí vamos a tener C21 x2 x1 más C22 x2 al cuadrado más C2n x2 xn más, esto continúa de la misma manera. Aquí tenemos el Cn1 xn x1 más Cn2 xn x2 más Cnn xn al cuadrado. Entonces, esta es la expresión, la forma en que nosotros expandimos esto. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que estos coeficientes nos forman una matriz. Vamos a llamarle C. C es esta matriz C11, C12, C1n, C21, C22, C2n. Y aquí nosotros tenemos al final Cn1, Cn2, Cnn. Esta es la matriz de la forma cuadrática. Y nosotros nos damos cuenta que es la matriz de la misma forma bilineal simétrica. Aquí se cumple lo siguiente. ¿Está bien? Aquí hay una característica que es importante, de que un CIJ es igual a CJI. Además, el rango de la forma cuadrática es igual al rango de su matriz. ¿Eso está entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces nosotros tenemos estas relaciones. Bien. Vamos. Sí, dígame. Y la expresión de la base E. O sea, como el coeficiente ahí es C, pero el X1, X, el E solamente es una definición de B nomás, ¿no? Porque el otro es B por B. ¿Te refieres a esto, correcto? Sí. Ya. Solamente se refiere para el B, ¿no? No. Aquí nosotros tenemos que los C y J son iguales a la aplicación de F sobre EI, EJ. Es decir, la misma definición que para la forma bilineal. ¿Está bien? La misma definición de la forma bilineal. No, gracias a ti. Es importante esto mencionarlo, de todas maneras. Esto lo voy a colocar aquí.
Bien, entonces, nosotros tenemos estas relaciones. La simetría nos permite a nosotros escribir este Q de X, que es igual a este F de XX, y por eso es que mantengo esta notación, ¿está claro? Nos podemos escribir de esta forma, el C11 X1 al cuadrado más el C12 X1 X2, pero fíjense, este que está acá es igual a este que está acá, porque el producto de estos, que son números, es conmutativo, son números naturales o complejos, no hay problema, son conmutativos, y C21 es igual a C12 por esta relación. Por lo tanto, puedo sumarlos. Más, y así vamos a tener hasta el final, este y este son iguales. Entonces tengo 2C1N X1 XN. Muy bien, más, y aquí voy a tener lo siguiente. Este término ya no lo tengo. Comienzo de acá. C22 X2 al cuadrado más, y voy a tener de nuevo las mismas relaciones con los siguientes. Por ejemplo, este y este son iguales, entonces vamos a tener así más 2 veces C2N X2 XN más. Y así esto va a continuar de la misma manera hasta que obtenga el más CNN XN al cuadrado. Entonces, por lo general, nosotros vamos a, cuando nos den una forma cuadrática, nos la van a dar de esta forma. Significa que para reconstruir la matriz, tenemos que desdoblar estos coeficientes. ¿Eso está entendido, jóvenes? Entonces, cuando nosotros tenemos esto que está aquí, por lo general también se le suele decir que esta es una función de X1, X2, XN. Es decir, la forma cuadrática se define como una función de las coordenadas del vector. De las coordenadas del vector. Y en muchas ocasiones se dice una forma cuadrática es el polinomio de segundo orden que se obtiene de las coordenadas del vector. Y eso se toma como definición. ¿Está entendido? Muy bien. Aquí hay que tener en cuenta de que esta notación nos lleva también a lo siguiente, que el f de xx va a ser igual c y j, xy, xj, o también se va a expresar como un x transpuesta cx. Esto es la notación abreviada que nosotros venimos utilizando. ¿Está bien? Y esta es la definición de los coeficientes en términos de la base. Es decir, esos coeficientes vienen definidos por la base. Si cambio de base, cambian los coeficientes. ¿Y cómo cambian? Así como cambian los elementos matriciales de la forma bilineal. De la misma manera. Entonces, esto, jóvenes, es la definición de forma cuadrática y su caracterización por medio de su matriz.